Yo soy Virginia Burgos, encantada de conoceros a todas, aunque sea así de un primer vistazo, y de conocer a la compañera que no nos conocíamos. Vamos a hablar sobre unos temas de forma muy breve y luego vamos a abrir la palabra a público, si he entendido bien. Muy bien. Bueno, a mí me parecía que en un día como hoy era importante hablar de la amistad entre mujeres. Ya algo hemos oído por ahí en los poemas, que enhorabuena a las compañeras que han leído, que requiere mucha valentía, además, hacerlo. Y hemos escuchado hablar de amistad, de la importancia de la amistad y del reconocimiento entre nosotras. Y me parecía que era fundamental hablar de este tema hoy. ¿Por qué le damos tanta importancia a las mujeres a la amistad? Voy a hacer una pausa dramática para que penséis. ¿Qué os parece, ¿no? ¿De dónde viene esta importancia que damos a las amigas? ¿Y desde cuándo le damos importancia a las amigas? ¿Desde cuándo históricamente y desde cuándo también en nuestra propia evolución como mujeres, ¿no? ¿A qué se debe? Pues probablemente porque a lo largo de la historia lo que se ha valorado, lo que se nos ha valorado como mujer, tiene que ver con la capacidad para mantenernos en silencio, con mostrar esa parte tierna de nosotras, con hablar bajo, con no llevar la contraria, con ser pasivas. Y esto se identificaba o se relacionaba con la feminidad, porque una mujer que habla fuerte no es femenina. Y una mujer que da su opinión en voz alta está siendo un poquito masculina. Y aquí nos hemos ido adaptando a esa visión patriarcal, ¿no? A esa visión que tiene el hombre de cómo debe ser la mujer, la hemos asumido como propia y para evitar el rechazo hemos ido encajando en ese corsé que se nos ha impuesto desde fuera. ¿Qué ocurre con esas mujeres que hablaban, ¿no? Que tenían ideas propias, que eran autónomas, que defendían sus ideas con pasión, que se hacían notar? Generalmente ocurría que ese rechazo venía prácticamente de todas, porque hay una parte de esa visión patriarcal que tenemos tan asumida como propia, que nosotras mismas hemos vivido, ¿no? Esa parte de rechazo y de asumir que no podemos ser así. Claro, he puesto aquí referencias, ¿vale? De varias mujeres de las que he cogido mucha información, ¿no? Como Margarita Pinzano. ¿Qué ocurre? Que hay un momento en el que esto ya no nos vale. Y hay un momento en el que, por suerte o por desgracia, depende de para quién y del punto de vista, hemos empezado a alzar la voz. Porque había ahí un refrán que yo no conocía, pero que me ha llamado mucho la atención, porque creo que describe mucho las relaciones de un tiempo atrás, ¿no? Entre nosotras, que es: mujeres juntas ni difuntas. Y es que se nos ha promovido esa imagen, ¿no? Esa idea de competitividad entre mujeres, ¿no? Como algo natural con lo que nacemos, ¿no? Las mujeres son muy competitivas. Los hombres entre ellos son colegas, se cubren, pero las mujeres somos muy competitivas, somos rivales. ¿Y a qué respondía, ¿no? esta idea de rivalidad y de competitividad? Probablemente algo que nos han ido con los años a lo largo de la historia imponiendo por una cuestión de conveniencia. Al final el valor de la mujer ha sido muy filtrado por la mirada del hombre. Y claro, entre que me elija a mí o elija a otra, si mi valía depende de la elección de un hombre, y digo hombre y en mi cabeza suena con mayúsculas, porque no nos tienen que elegir, evidentemente, y porque podemos elegir hombres, podemos elegir mujeres. Estamos ya, ¿no? Hablando de yéndonos mucho más lejos, ¿no? Pero probablemente esto tenga que ver con esa parte, ¿no? de ser elegible o no por parte del varón. Pero como decía, hay una parte en la que ya esto no nos sirve y aparece esta amistad contemporánea, esta idea de amistad que poco a poco nos ha ido calando entre mujeres, pero que detrás de lo que ahora es tan visible, ¿no? Que es esto que le damos, ya se estaba gestando, ¿no?
Yo personalmente me crié en un barrio, cada vez que vengo lo digo, me gusta mucho decirlo. Yo me crié en un barrio marginal, en un barrio donde había violencia de género, no porque solo exista la violencia de género, evidentemente en un barrio marginal, pero sí que era algo que se ocultaba aún menos. Pero detrás de todo eso, de tapadillo, lo que había era la relación entre mujeres, el cuidarnos, el escondo a tu hijo en mi casa porque sé que cuando llegue va a sufrir violencia, y esconderse las mujeres entre ellas y cuidarse entre ellas. Pero esto no era algo que se decía a voz en grito, esto era algo que de forma oculta se estaba manteniendo porque si se sabía corría riesgo, ¿no? Porque ese vínculo parece que era muy frágil. Y aquí de Margarita Pinzano, que he nombrado antes, hay una frase que me parecía muy interesante, ¿no?, que destacar, que es: la amistad se construye con un pie en lo privado y el corazón y el otro en lo público, en lo político, del pensar juntas. Creo que es importante destacar esa parte política que tiene la amistad entre mujeres, porque es un acto de unión, es un acto de ruptura con una idea preconcebida de la que hemos aprendido, ¿no?, en el socializar. Es decir, nos han dicho que esto no era, que nosotros lo que teníamos que hacer era competir, probablemente para ver quién era más guapa, que no más lista, cuidado, y ahora de repente, oye, estamos generando otro tipo de vínculo desde una ruptura de estas ideas en las que se nos había ido educando a lo largo de la historia, ¿no? Es un acto político al final, ¿no?, de resistencia, de cambio de la sociedad. Es un cambio en la visión de nosotras y de cómo vemos el mundo. El poder compartir, hablar de nuestras experiencias, al final nos empodera a todas, es decir, nos pone en un lugar de conocimiento común, de generar un espacio de fuerza conjunta, de generar apoyo, de amor horizontal, de querernos entre nosotras y por igual, no en función de lo que valemos o no de cara a la mirada del otro, ¿no?, de la aceptación incondicional entre nosotras, de reconocer nuestra valía, de reconocer nuestro conocimiento, de reconocer nuestras experiencias y de querer aprender de ellas. Por eso me parece que es tan importante un acto como el de hoy, donde se ha puesto voz a los pensamientos, a las emociones de compañeras que además generosamente los han compartido, probablemente porque este es un espacio seguro. Y digo espacio seguro en el sentido de libre de juicio. Y digo seguro desde el punto y hora en el que cuando se congrega para un acto como este a un grupo de personas, partimos de la base de que todas vamos a ser aceptadas porque partimos de una unión y de un pensamiento común que tiene que ver con valorarnos y ponernos en el lugar que nos corresponde, ¿no? No me quiero enrollar mucho, que estoy yo aquí, voy a tener que pedir agua también. Bueno, gracias, Alex. Eda Gaviola, que tiene un libro maravilloso, bueno, que se llama Apuntes sobre la amistad política entre mujeres, habla también de la importancia de despojarnos de esa mirada misógina que todas al final llevamos dentro. Y es esto que ocurre cuando decimos todos y todas somos machistas. Todos y todas hemos sido educados bajo un paraguas del que no nos hemos podido salir, del que inevitablemente nos hemos contagiado en mayor o menor medida. Ahí está la lucha en tomar conciencia, en ser conscientes de esto y ser conscientes de cómo aparece esa mirada masculina. Cuando hablo de masculina hablo de patriarcal, ¿vale? No con intención de juicio. De cómo aparece, sobre todo cuando juzgamos o cuando hablamos con otras mujeres, de tomar conciencia y, oye, esperar 2 segunditos antes de hablar, porque al final realmente todavía, inevitablemente, tenemos un contagio de esa mirada que es importante ir revisándonos, ¿no? Y nos habla de la importancia de revisar esa parte de nosotras para poder generar cambio y poder generar un vínculo entre nosotras desde un lugar sano y horizontal, desde la misma altura, ¿no? Aliarnos, aprender unas de otras, ser mentoras, crear un espacio seguro, protegernos, cuidarnos, ¿no? Como os decía que pasaba en mi barrio hace ya 3 o 4 años, era pequeña,
cómo realmente ocurría esa protección, ¿no? Y que esa protección no tenga que ser la cara B de la vida, ¿no? Sino que pueda ser realmente a cara descubierta un espacio, ¿no?, de protección entre nosotras, que sepan cuando va a ocurrir violencia, cuando se va a dar un hecho de violencia de género, en este caso, ¿no?, que es a lo que me estoy refiriendo, ¿no?, a la violencia machista. Oye, que en bloque estamos ahí para protegernos, que esa violencia no es contra una, que es contra todas, y que todas vamos a reaccionar y que todas vamos a estar ahí cuidándonos y cubriéndonos, que ya basta, que ya no vale más, porque nos hemos juntado, porque no queremos ser enemigas para ganar el favor de nadie, ¿no? Que podemos cuidarnos entre nosotras y que ya una vez cuidadas y estupendamente bien entre nosotras, además si queremos nos podemos relacionar con quien nos dé la gana, pero no como necesidad, ¿no? Esto nos está permitiendo encontrarnos desde otro lugar, desde esa parte horizontal, como decía. Y bueno, había reservado una cosita para hablar de la sororidad, pero bueno, creo que es un concepto en general bastante conocido y no me quiero comer el tiempo de mis compañeras, así que voy a pasar la palabra y cualquier cosa, por favor, no dudéis en levantar la manita o tirarme algo, ¿vale? Bueno, gracias por la invitación y siguiendo un poquito las palabras de Virginia, primero quería agradecer un poco, ¿no?, este encuentro y daros las gracias por estar, por abrir caminos, por estar presentes y por inspirarnos en un montón de cambios que ha pasado a lo largo de la historia. Mi intervención va a ser muy breve, es un poquito para que conozcamos, que lo conocemos, ¿no?, pero para ser como consciente de todo lo que ha vivido la mujer a lo largo de los años. Y he querido traer estas dos frases, que me tiemblan las manos, es de la primera mujer y primera ministra, ¿no?, que dice: no puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres, pero puedo decir sin duda que no son peores. Estamos buscando que seamos iguales, ¿no?, el hombre y la mujer. Y para que reflexionemos un poco lo que decía Santo Tomás de Aquino, que he puesto a posta estos números porque son 21 comentarios que decía esta persona acerca de las mujeres. Dios creó a la mujer del varón y para el varón, o hablando de forma estricta, cada mujer es un monstruo de la naturaleza. La 8, cuando nace un varón el nacimiento es perfecto, en cambio cuando nace una mujer no lo es. Y esto fue en el 1224 y a partir de aquí ha pasado, porque han pasado un montón de cosas. Porque claro, si seguimos pensando que somos imperfectas, que somos un accidente, que somos débiles, o bueno, hay otra que es muy divertida también, que incluso hasta Dios en el resurgimiento intentaría hacernos más perfectas. Si dejáramos todas estas opiniones, ¿qué hubiera pasado? Gracias a un montón de mujeres en la lucha, en trabajar porque esto sea diferente, porque seamos esos conceptos se pierdan un poco, porque busquemos la igualdad, porque luchemos por nuestros derechos, que he puesto varias fotos, pues hemos conseguido un poquito, y así voy rápido, pues todo esto, que creo que es muy importante saberlo, ¿no? En el 78 es que no podíamos abrir una cuenta corriente sin permiso de nuestro marido. Yo soy del 71, mi madre, mi abuela no podía abrir ninguna cuenta si no se la autorizaba
el marido. Incluso hasta el 81 no dejó de ser el hombre que administraba todos los bienes. Y luego, pues todas estas, el tema del adulterio, la mujer iba a la cárcel, el marido solo tenía una multa. Los códigos civiles, había una frase: la mujer es un ser frágil, quebradizo, débil, inexperto, inmaduro e irreflexivo. Tela, ¿eh? Y esto hace 46 años, que no hace tanto. En el 81 se aprobó la ley del divorcio. En el 83 se creó el Instituto de la Mujer. Es decir, que es que hace tan poco tiempo de todo esto. En el 85 dejó la mujer de estar en manos de Dios. Es decir, yo no podía elegir si me quedaba embarazada a abortar, aunque hubiera una malformación. Era Dios o los médicos los que decidían se podría seguir o no. En el 99 se aprobó el primer plan de acción contra la violencia. También se aprobó la elección de los apellidos de los hijos. Y esto, como broche final, ¿no?, dentro de todo lo que se está trabajando, lo que se está luchando, lo que nos estamos moviendo, pues según el índice europeo, estamos en el 4.º país con más más trabajos de igualdad de género, que también esto lo pongo aquí para que hablemos ahora un poco de todo lo que estamos luchando y lo que estamos consiguiendo. Y aquí pues queda mucho todavía que conseguir. Entonces quería traer estas presentaciones un poquito para que vierais todo el cambio que ha habido de aquí a 46, 47 años, todo lo que se tiene que luchar, la diferencia que se vivía hace no mucho tiempo, de dónde partían estos conceptos, que no eran de personas que no tuvieran un peso realmente importante, y lo que se ha podido conseguir y el cambio que se ha podido dar gracias a todos vosotros y a todas vosotras, y todavía pues queda mucho por luchar, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Me viene muy bien lo que han comentado las dos compañeras psicólogas. Yo, como sexóloga, vivo todo este tema de los roles y estereotipos de género. Lo que decía Santo Tomás de Aquino hace 800 años se observa todavía en las aulas. Es una barbaridad cómo siguen presentes estos roles y estereotipos. Es una barbaridad como eso también al final acaba limitando tanto la manera de ser de las personas, ¿no?, de los chicos, de las chicas, de los adolescentes. Y es una pena, porque realmente el universo nos ofrece unas posibilidades de vivirnos, de disfrutarnos, de encontrarnos, de identificarnos tan amplias, que por todo este tema de los roles y estereotipos, bueno, pues acaba siendo totalmente limitantes, ¿no? Nosotras desde Aclasex hacemos educación sexual feminista, no educación sexual feminista. Tenemos en cuenta todo este marco, ¿no?, de desigualdad estructural, todo este sistema, y desde ahí es desde donde enseñamos, ¿no?, o educamos en sexualidad. Y cuando decimos sexualidad, ¿qué se os viene a la cabeza? Así, rápido. Sexo. ¿Algo más? Coito, gracias. Placer. Clítoris. Y cuerpo. Masturbación. Emociones. Sentimientos. Vale, vamos abriendo el abanico, ¿no? O sea, tenemos ese primer introyecto, esa primera idea del sexo coital, ¿no? Además, entre un hombre y una mujer, seguramente, casi 100%. Y cuando vamos abriendo, ¿no?, cuando empezamos a explorar un poco todo ese abanico de la sexualidad, pues van saliendo cosas. Cuando decimos que vamos a hacer un taller de educación sexual en infantil, a mucha gente le explota la cabeza, ¿no?, porque dice,
bueno, estas criaturas, ¿no?, de 3, 4, 5 años, ¿qué tiene que ver esto de la sexualidad con esa etapa en la que se encuentran? Pues todo, ¿no? La puesta de límites en su propio cuerpo, la soberanía corporal, el placer, el qué me gusta y no me gusta, para desde ahí también poder prevenir situaciones de abuso, el descubrir los 5 sentidos que forman parte de nuestra sexualidad, el integrar las emociones y las emociones complejas, eso forma parte de nuestra sexualidad también, el aprender a entablar relaciones positivas basadas en el buen trato. Qué importante esas dinámicas de recreo, de compañeros de juego, ¿no?, donde empieza a haber dinámicas de respeto, de empatía, de cuidados, de atención. Si todo esto lo vamos enseñando desde la infancia con los niños y las niñas, lograremos crear personitas que cuando lleguen, ¿no?, esos momentos de la adolescencia, las primeras veces, la intimidad, la erótica, puedan vivirse de manera mucho más placentera y mucho más disfrutada, ¿no? Entonces, bueno, yo es que siempre acabo barriendo para casa con este tema, pero me habían pedido hablar hoy de educación sexual feminista y creo que para eso también es muy importante revisarse, ¿no? Porque ¿de dónde venimos? ¿Cuántas de las que estamos aquí hemos recibido educación sexual, ¿no? Seguramente la mayoría vengamos de un modelo de abordaje de la educación sexual absolutamente pasivo, de mirar hacia otro y no darle la importancia que tiene, o tal vez muchas vengamos de un modelo prohibitivo incluso, ¿no?, de niña, no te toques que te vas a quedar ciega. Esto también lo habremos vivido. Es verdad que actualmente, tal vez porque a veces los extremos deben polarizarse para encontrar el punto medio, hay actitudes respecto a la educación sexual hiperpermisivas. En este caso, esas actitudes también evitan poner límites, evitan adaptar el contenido a la etapa de desarrollo madurativo que corresponde. Tampoco es eso, ¿no? Nosotras apostamos por una actitud de cultivo de la sexualidad donde podamos identificar qué necesitamos, qué es propio también para cada etapa, qué necesita cada persona y desde ahí poder ofrecer las herramientas, los recursos, la información que necesita. Cuando hablamos de educación sexual podríamos hablar de un montón de cosas, podemos hablar de los afectos, podemos hablar de las relaciones de amistad, del buen trato, del cuerpo, de la identidad de género, de la expresión, de la orientación sexual, del autocuidado, de la autoestima, de cómo impacta también el consumo de pornografía en la vivencia de las sexualidades. Podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Yo creo que igual podemos abrir el debate dentro de todos de estas áreas que hemos perfilado, que han perfilado también las compañeras, ¿no? Cómo mujeres también hemos vivido este abordaje de la sexualidad, cómo entre nosotras muchas veces en grupos, en asociaciones, con las amigas, con las vecinas, hemos hablado de estos temas tan tabú, nos hemos cuidado, nos hemos intentado informar y bueno, yo creo que a lo mejor en esta línea podemos empezar, si queréis, a abrir un poco el debate y a comentar. Sí, yo quería preguntarte desde vuestro punto de vista, el tuyo concretamente como especialista en el tema, si crees que todo el problemón que está suponiendo el abuso contra las mujeres y sobre todo en grupos, manada, etcétera, etcétera, y tantas otras manadas que están habiendo, está directamente relacionada con el uso y el abuso de la pornografía en edades tempranas o mal usado. Bueno, acabas de abrir un melón.
Yo creo que todo forma parte de un sistema, ¿no?, patriarcal, donde se reproducen, efectivamente hay unas posiciones de privilegio y se reproducen una serie de roles de dominación y de poder. Hay estudios que muestran que el consumo de pornografía incrementa los comportamientos agresivos, ¿no?, de pornografía mainstream, vamos, la que está a golpe de clic, gratuita, ¿no? Esto es literal. De hecho, bueno, hay una página que se llama Dale una vuelta, que contiene, recoge mucha información de muchos estudios distintos, y esto es real. A mí creo que es un estudio de la Universidad de Baleares y el País Vasco del año 2020, que se hizo con un grupo de jóvenes universitarios, y el 90% de los universitarios encuestados respondieron que tras ver porno pensaban que que el porno era fiel a la realidad, ¿no? Y esto es lo preocupante, pero para mí lo que subyace y lo que es más preocupante es que no hay una educación sexual feminista y crítica que hace que quien consume ese tipo de contenido pueda ver qué está pasando ahí, identificar conductas violentas, identificar que no hay un consentimiento, identificar que está habiendo un maltrato, identificar que está habiendo un abuso, una situación de poder, que no hay disfrute, ¿no? Y esto es lo que a mí me parece más preocupante. Está todo además ahora muy, ¿no?, se escucha mucho en los medios por todo el tema de la nueva ley que quiere, bueno, pues acentuar un poco el control y el acceso a la pornografía. Y no olvidemos que la pornografía es un monstruo, ¿no? Las páginas de contenido pornográfico tienen diariamente las mismas visitas que Netflix, Amazon y Twitter juntas. Entonces, a este magnate, además multimillonario, que aparece en nuestras pantallas, es imposible pararlo, ¿no? Es muy complicado. Podremos poner dispositivos de control parental, mecanismos, podemos tomar muchas medidas, pero es verdad que aparecerá. El otro día mismamente en un colegio una niña de sexto de primaria comentaba que, bueno, había accedido a un vídeo en YouTube sobre un videojuego y le había saltado un anuncio para comprar monedas para ese videojuego, y que al hacer clic había accedido a una página pornográfica, ¿no?, y que no le gustaba lo que había visto. Entonces, claro, realmente ella no estaba buscando, no hizo una búsqueda activa, sino que eso se le apareció. Pues qué importante que cuando eso ocurra, esa niña tenga las herramientas, la información para saber que eso que está viendo, lo primero, que si le hace sentir mal, no tiene por qué verlo. Y lo segundo, que no interiorice que eso es una relación normal, que eso es una relación de la vida real, ¿no? Y creo que eso es lo importante, favorecer ese espíritu crítico para poder discernir entre lo que se consume. Bueno, os agradezco la exposición, pero yo quería poner en valor que el movimiento feminista o los movimientos anteriores a estos movimientos feministas, las sufragistas, en realidad ha sido un movimiento de mujeres cuya lucha ha conllevado muchas consecuencias negativas para ella, afortunadamente buenas para nosotros. Rosa Luxemburgo creo que fue la que dijo que si no te mueves no te duelen las cadenas. Entonces, estas mujeres que se han movido, de las cuales nosotras somos deudoras, hay que hacer un reconocimiento inequívoco. Actualmente, efectivamente, el patriarcado se está sintiendo tan amenazado que no hay manera de que quieren pararnos de cualquier forma. Los avances están absolutamente, son inseguros si no persistimos en defenderlos, porque el retroceso está presente. Y respecto a la educación sexual, como si contemplamos que el mundo de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestras chicas, se está conformando con ese tipo de vídeos, de películas, realmente cómo no se llega a intentar controlar esto de otra manera. La única manera sería la educativa. Es la única manera, no es la punitiva, es la educativa. ¿Por qué se oponen institucionalmente a que se eduque en este tipo de valores? O sea, si
si aparece en televisión que hay por ahí unas clases de educación sexual para niños de 3 años, se convierte absolutamente en trending topic, en desprestigio, es terrible eso. Entonces, ¿por qué es lo que está sucediendo que no se impide que esas cosas tengan esa difusión y no se permite que efectivamente la educación, que es lo único transformador, pueda poner coto a esto? Para mí es lo más importante, pero vuelvo a reivindicar. Han sido las mujeres las que nos han traído a donde estamos. Algunos hombres nos habrán acompañado. Cuando decimos los hombres, no, perdona, han sido las mujeres las que nos han traído aquí. Y seremos las mujeres las que tendremos que seguir avanzando y consolidando con la compañía, por supuesto, de los hombres que quieran acompañarnos y venir con nosotros. Pero han sido las mujeres las deudoras, o sea, nosotros somos las deudoras y ellas han sido las que nos han traído al sitio en el que estamos. Hola, bueno, yo soy Amanda, vengo del 85, de una generación en la que la educación sexual que te venían a clase y te decían cómo ponerte los tampones y los chicos se quedaban, que hay 3 agujeros. O sea, era algo, ¿sabes? Los chicos no formaban parte de esta, de esta información. Luego, el único información que tenía yo, por lo menos, era Los 40 Principales, el programa de Lorena Verdún, en tu casa o en la mía, que era muy gracioso, ¿no? A la hora de poner, pues cómo se masturbaba un chico con un meloncito y cuando iba con su mujer o con su pareja, pues no lo hacía, bueno. Entonces yo creo que el tema de la educación sexual, la Bravo, revistas que hemos tenido y que luego salió un documental en Salvado donde salió la ENAR que decía que al final era una revista escrita por hombres, que tenías que tener los pezones del mismo color que los labios, porque, unas barbaridades. Entonces yo eso es lo que he cogido en una sociedad que es de democracia, bla, 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 bla. Entonces, con este tema de pornográfico, que también hay un documental en Netflix que dice barbaridades, como has comentado, que los niños a través de un clic pueden acceder a porno macabro y cada vez más macabro, o sea, de violaciones, que igual sí que incentiva un poco todo esto. Entonces, creo que es importante la educación que le podemos dar a los padres, pero sí que es verdad que yo al final, y siendo mis padres muy abiertos, yo no he tenido una educación por parte de ellos, de mira, esto es una vulva, esto es un clítoris, esto es un pene, de hablar abiertamente, y yo creo que aún así en España tenemos mucha censura en este aspecto. Y si los medios, o sea, lo que es la organización, ni el ayuntamiento, ni nada, nos van a dar, y es algo tan duro como es la educación sexual, que yo creo que es que, estando en el siglo que estamos, sigue siendo un tabú. De hecho, las niñas ven ahora súper normal, o sea, lo de ser guays, hacer una mamá de un chaval. Y no, es verdad, o sea, antes era ser guay, antes era tener 40 novios y besarse con 40 en mi época, y ahora es hacerle una mamá de un chaval y perder la virginidad sin saber. Y de hecho hay chavales que a lo mejor en la primera relación sexual no se la chupan y dicen, ahí va, ¿y por qué? Y chicas que no ven que le tengan que hacer un cunilingus. Entonces, ¿cómo crees tú como sexóloga, aparte de a lo mejor yo creo que la educación de las familias, que debería de haber un paso adelante, de decir, a ver, no creo que sea agradable, y además la confianza con los chavales igual por el tema de que si el iPhone, que si, ¿sabes? Por el tema del capitalismo, estamos cada vez más lejos, ¿no? de la comunicación con los chavales, pero ¿cómo crees tú que deberíamos abordar a lo mejor a un chaval de 15, 16, 17 años, decirle, mira, esto es una mujer, enseñarle un vídeo porno a lo mejor, o a lo mejor no, porque a lo mejor sería rechazo? O sea, ¿cómo podríamos, yo qué sé, si yo a lo mejor algún día tengo hijos, cuál sería la mejor manera de que, aunque él esté influenciado por eso, ir de la mejor manera posible sin apabullarle, claro? La mejor manera de abordar a un chaval de 15 años es haberle abordado antes. Desde que nacemos tenemos sexualidad, somos seres sexuados,
Y la educación sexual, como no forma parte solo la erótica, sino que tiene muchas dimensiones, la podemos trabajar desde bien chiquititos, ¿no? O sea, en el momento en el que yo a un bebé le estoy pidiendo permiso, le estoy informando de que le voy a cambiar un pañal, ya estoy trabajando la puesta de límites sobre el propio cuerpo. Ya sabe que para tocar un cuerpo, en ese caso el suyo, pero también uno ajeno, hay que pedir consentimiento, ¿no? Entonces, realmente es que el problema de la educación sexual es que vamos tarde, que cuando ya tenemos 15 años hay una serie de ideas que te has creado y que entrar ahí se puede, pero es muy complicado. Entonces, bueno, creo que, pues eso, fomentando desde muchísimo antes todo este tema. También creo que la educación sexual es una responsabilidad pública. La educación sexual no es un capricho, es un derecho. Existe una declaración de derechos sexuales, son derechos humanos. La educación sexual está contemplada en la LOMLOE, forma parte del currículum educativo de infantil, de primaria y de secundaria de la Comunidad de Madrid, y lo que no hay es un espacio reservado como asignatura para impartirlo. Tampoco hay unos recursos para ello, tampoco se forma el profesorado. El profesorado son personas como las que estamos aquí, que viene de recibir la misma educación sexual. ¿Cómo va a educar a las criaturas si primero no se ha revisado, no se ha informado, no tiene toda esa información, ¿no? Entonces, creo que también hay una parte de responsabilidad pública de que la educación sexual, que ya forma parte del currículum educativo, se implemente de verdad, con tiempo, con espacio, con recursos, con formación, porque, que las familias también tienen su cosa, ¿no? Pero que no tenemos que ser expertas en esto, simplemente, bueno, abordarlo también con cierta naturalidad y aprovechar sobre todo situaciones cotidianas para ir introduciendo conceptos. O sea, qué buena ocasión es ver una película donde alguien está manteniendo una relación sexual, por ejemplo, con un chaval de 15, 16 años, ¿no? Y preguntar, pues eso, si han tenido una conversación antes sobre qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta, si ha pedido consentimiento, si están utilizando métodos de protección, si una relación sexual se limita solo a eso o hay más cosas que forman parte de una relación sexual. Es ir por ahí abriendo también las mentes. Sí, yo creo que la educación sexual tiene que estar también en los centros públicos, en la educación primaria y secundaria, ¿no? Que no la podemos dejar al ámbito familiar. O sea, mis padres, es que si yo tengo que esperar que mis padres me hubieran contado algo, cuando mi madre yo la vi a lavarse a un día aquellos paños que se ponían antes de las compresas, y dijo que había hemorroides y algo de eso, que había sangrado, y el día que me llegó a mí la regla, pues claro, yo me asusté mucho porque nadie me había explicado, ni ellos sabían cómo explicarlo, pero yo creo que tampoco hemos evolucionado tanto como para poder, igual que cosas de escuelas de padres, o sea, que a mí me gustaría también poder tener formación para cómo ayudar a mi hijo, ¿no? Que es adolescente, ¿no? Cómo poder hacerlo, porque tampoco sé hacerlo. Y yo creo que igual que la religión, pues a lo mejor es de un ámbito de otra parte, pues la educación sexual sí es un ámbito que es público, que tenía que ser público y que tiene que ser para todo. No podemos dejar que la educación sexual se quede en el ámbito familiar y que pues un chico o una chica que vive en una casa donde hay maltrato de género, donde hay violencia, que entonces que la educación que reciba sea esa, ¿no? Porque no es el modelo. Y bueno, aparte de este comentario, a mí hay una cosa que me preocupa y la quería poner un poco en la mesa, que igual que, bueno, pues lo de la pornografía es fácil, hay un debate ya abierto, es más fácil identificarlo. A mí me preocupa en otros ámbitos, como por ejemplo, y yo creo que no es gratuito, o sea, que pasen estas cosas, ¿no? Que es como canciones de reggaetón, etcétera, que las ponen en el cole, que las ponen también a los niños pequeños, ¿no? Y que, vamos, yo oigo poca música, pero un día me puse a escuchar a uno, entonces la letra era que bueno, yo te quería estrenar antes de que si te ibas a ir con otro, pero era un caprichito y lo siento, pero es que yo te quería desvirgar, perdona, porque quería contigo jugar. Una cosa de esas, ¿no? Canciones virales y bueno, pues cosas que son como violaciones, etcétera, etcétera. Y eso es mainstreaming, en la radio, en la televisión, en la música, y eso es muy fácil de identificar.
no tienes que ser una porno que te salta, eso está, y yo creo que no es gratuito, ¿no? Que igual que hay un avance feminista en las calles que va hacia adelante, hay otro que es para atrás. O sea, la canción del año pasado de Eurovisión, aquello de que si tu papá me da pelas, yo pongo mi culito y hago zum, 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 pues es prostitución infantil. O sea, yo no sé cómo luego en las ferias de los pueblos, o sea, la fiesta de los pueblos, las niñas bailando esto, yo no sé cómo… o sea, que eso yo creo que de alguna forma está promovido por unos intereses que es la forma de una contrarrevolución a la feminista, y que eso se cuela y a eso, claro que cala, y a eso yo creo que hay que hacerle un frente, hay que poner el foco ahí. Perdón. La pregunta es… No, que la pregunta es que me gustaría saber esto de, sobre todo en otros temas que no son pornografía, cómo influye, la influencia que tiene eso, por ejemplo, la música en los chavales jóvenes, ¿no? Y cómo, pues, si esa es una forma de educación sexual y si eso es feminista o es antifeminista, y pues igual que con la pornografía, pues cómo enfrentarse con esos mensajes que vienen por la música, por cierta música. Claro, educación sexual como educación la podemos hacer las profesionales de la sexología, las educadoras sexuales y las personas que reciben formación para ello, como educación. Ahora, en el medio hay un montón de agentes socializadores, la música, los medios de comunicación, la publicidad, la pornografía, que te transmiten una serie de ideas. Y estas ideas están impregnadas de todos los constructos patriarcales y hacen que perdure la violencia, se normalice, se cosifique, las relaciones de maltrato. Entonces, es que esto es, bueno, pues parte de la lucha, ¿no? El tener que… es otro estímulo más al que hay que hacer frente y sobre el que tenemos que despertar ese pensamiento crítico. Fulanita, que estás perreando con la canción que dice tal, ¿tú te has parado a escuchar la letra? ¿No? Analizamos lo que dice. Oye, ¿y a ti qué te parece ¿no? ¿Qué te parece esto? Y yo creo que, o sea, entrar en si está bien, si se puede prohibir, si no, es que no podemos luchar contra una discográfica, o yo por lo menos desde mi posición como sexóloga no me veo capacitada. Igual desde las esferas más políticas se podría hacer algo. Desde mi papel yo puedo proveer de esa conciencia, de ese pensamiento crítico, para que cuando esa canción llegue, porque a lo mejor no llega en casa, pero llega en la calle, llega en el cole, llega en una discoteca más adelante, cuando eso llegue, repensar si lo que estoy escuchando me gusta, si los mensajes que estoy escuchando son positivos, son negativos, si hacen que perduren las relaciones de desigualdad. Es lo que te puedo decir. Hola. Muchas gracias por bueno, cómo os habéis expresado y lo que habéis compartido. Y bueno, es un poco decir lo que estamos comentando, unas y otras. Lo primero es desconocimiento ya no de los hombres, de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de muchas cosas, identificar pues bueno, pues en lo que nos hemos educado y hemos crecido y cómo vamos dando la vuelta a eso y bueno, ponerlo en valor y ser parte, como dices tú, también de esa transformación en la calle y en casa y en el trabajo y ir un poco señalando y no sé si corrigiendo, porque no es tan fácil hacerlo pues en estos ámbitos, ¿no? En un bar, en una conversación con amigos, en una conversación en el trabajo, no es fácil, pero bueno, yo creo que las que estamos aquí seguro estamos en ese ejercicio, vosotras y nosotras y nosotros, seguro. Entiendo por todo lo que hablamos y volvemos a incidir que es importante la educación desde, pues no lo sé, yo no sé identificar en qué momento, como dices tú, es más apropiado difundir unas cosas, otras, pero desde pues las personas que estáis formadas, que no lo sé, me imagino que tampoco hay una demanda tremenda de este tipo de formación, ¿no? La que tú tienes. Hay muchas resistencias también. Claro, por eso, pero sin embargo, pues deberían de estar normalizado que en todas las escuelas, institutos,
hubiera una profesional hablando y formando sobre este tema. Al final, pues estamos hablando de educación pública, porque la privada no creo que vaya por ahí, de educación, de sanidad, de lo público, de políticas. Al final es pues que la política, desde donde tiene esa capacidad, pues haga esa transformación. Yo creo que lo estamos diciendo, no lo sé si lo hemos nombrado, pero es lo principal. Desde la política tiene que demandarse, no lo sé si demandarse, pero es necesario para pues bueno, evitar muchos problemas que hoy en día, pues el tema que hablamos de consumo de pornografía, de prostitución, de no reconocer que está siendo violentada, no tener la capacidad de reacción para defenderte, para que un niño tenga esa pequeña capacidad, esas pequeñas herramientas. Bueno, que muchas gracias y adelante. Todo lo que habéis comentado un poquito, nosotros no somos sexólogas, pero trabajamos con muchos niños, adolescentes, y lógicamente es uno de los temas más recurrentes en sesión. Tanto Virginia como yo estamos yendo ahora a un montón de colegios, no hay recursos en los colegios, pero ¿qué es lo que están haciendo? Las asociaciones del AMPA nos están llamando para hacer educación sexual, no solo a los niños, sino también a los padres, a la madre, al padre, para transmitir todas esas informaciones. Y lo que decía un poco la compañera, creo que entre todos podemos no luchar contra una discográfica, lógicamente, pero sí luchar con ciertas cosas que percibimos, ¿no? Nosotros donde trabajamos ni se nos ocurre poner esas músicas, y cuando viene a lo mejor algún niño las analizamos y les explicamos un poco a qué se refiere. Las aportaciones que nosotros podemos hacer como personas que trabajamos en la salud es identificar todos los riesgos que estamos viendo en esos niños y en esos adolescentes. Y hemos identificado muchísimos juegos que se me ponen los pelos de punta, lo que es el muelle. No sé si sabéis a qué se refiere el juego del muelle. Pues el muelle son 5 o 6 chicos y una chica, y la chica va poniéndose encima de cada chico, realizando pues un coito sin hacerlo, y lo que juegan es a ver quién eyacula antes, y se van eliminando. Es como la silla esta que antes jugábamos, pues esto, el muelle, el finger, no sé qué. ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Cuando identificamos todos estos juegos, lo comunicamos a los asuntos políticos, sociales, para que intenten hacer medidas para controlar todo esto. El último que he descubierto, que me han dicho que es de Celcovi, es esta plataforma que también hay adolescentes que suben y te piden a la carta. Ahora mismo no me acuerdo cuál es, que también exactamente, que me vino una niña a terapia, me lo comentó y lo hemos denunciado como profesionales. Y bueno, yo me he quedado muerta. El dinero que tenía esa persona, ¿no? Y tenía 19 años. Entonces tú subes y te van pidiendo. Entonces te dicen, pues por 80 euros si me enseñas el pecho, por 120 euros si mantienes relaciones con otra persona. Eso es lo que intentamos hacer, identificar todas esas juegos que pueden ser, que hacen tanto daño, y notificarlo a las autoridades pertinentes, igual que hacer denuncias, identificar, ir a colegios, comentar todo lo que se está haciendo. Por eso lo que estábamos comentando, que ahora paso palabra a Virginia, creo que entre todos podemos identificar tantas cosas, educarlas, no sé, hacer tantas cosas, pero desde nuestro punto de vista, y luego pues ojalá subiéndolo, llegando, que es lo que nosotras intentamos,
puedan hacer más medidas de control. Que yo sé que en muchos colegios las están haciendo, una vez habiendo denunciado todo esto. Bueno, yo no me quiero extender, pero sí quería decir que vemos de una manera muy fácil y muy evidente en la música que escuchan los adolescentes esta sexualización, ¿no? Y esta visión patriarcal tan desmesurada. Pero yo os animo a pensar si lo vemos en las propias ficciones que nosotras consumimos, en las series que vemos, en las películas que vemos y en la música que escuchamos nosotras. Porque el salto generacional hace que las cosas para nosotras puedan ser muy evidentes. Pero cuidado con aquello que llevamos dando por hecho mucho tiempo, ¿no? Con aquello que llevamos viendo tantos años sin que nos llame la atención, porque viendo eso también se han educado nuestros hijos, normalizando lo que nosotros también hemos normalizado. Entonces, hay algo que tiene que ver con la generación que nos saltan, que tiene que ver con ese salto, pero ojo que tenemos que revisarnos también nosotras, ¿no? Lo que escuchamos, lo que vemos, y no prohibir. Cuidado que prohibir, igual que estamos hablando de esa polarización, prohibir probablemente lleve a un mayor consumo. Promover una visión crítica, sentarnos a hablar de puntos de vista, a cómo lo ves tú, sin necesidad de imponerlo, y conocer también, ¿no? A nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Qué punto de vista tienen sobre esto? ¿Cómo trabajamos la empatía, la visión del otro? Y es una oportunidad, cuando esto ocurre, para sentarnos a hablar, no solo para juzgar, ¿no? O sea, pertenecen a una generación, a un momento, igual que hemos pertenecido nosotros y hemos cantado barbaridades, auténticas barbaridades que hemos cantado, ¿no? Y hemos bailado, y hemos visto, y hemos normalizado. Vamos a sentarnos a hablar de ello, vamos a ver las cosas juntas. Dibujos animados, si pensáis en dibujos de la infancia, probablemente ya en los dibujos de la infancia veamos roles de género terribles, con los que hoy día no solo convivimos, ¿no? Sino que ponemos en práctica en muchos casos. Entonces, vamos a hablar sobre ello, vamos a revisar las mismas ficciones que vemos nosotras y vamos a comentarlo, no desde el juicio, sino desde la escucha y desde la promoción de la empatía, del diálogo y de esa visión crítica, ¿no? Ya, eso. Dado ya de 1000 maneras. Primero, la quiso matar de pasión, después de celos. Más tarde le gritó a bocajarro que era tonta y no servía para nada. Cuando intentó rebelarse, la llamó histérica. Y después la tachó de imbécil y de estúpida. Ella se quedó paralizada. Pero aquella tarde preparó él 2 tazas calentitas de té fresco. La besó en los labios y le dijo: siéntate y bebamos juntos. Sin que la viera, ella intercambió las tazas. Puede que no fuera tan estúpida, solo que él ya no pudo comprobarlo. Hola, ¿puede ser menos luz? ¿Puede ser menos luz? ¿Pueden darme unas gafas? No, que era una broma. No. Si veo sin luz. Bueno, yo esta me molesta mucho, la verdad, sí.
Sí, está mejor. Sí, no me quedo. Bueno, primero decir, me llamo Adela y dar las gracias a Paloma por la organización, daros gracias a todas por estar aquí y un día más celebramos parte, es uno de los momentos 8M, que ya llevamos varios, y encantada de estar aquí. Y nerviosa. Este primer poema se lo dedico a las mujeres que están padeciendo guerra. Y se titula Descansar. Descansa en paz sin morirte, como descansa el sol en su puesta. Eso quisiera. Despierto con bombas, desayuno nubes de polvo, duermo arropada de golpes y frío. No quiero descansar, solo quiero descansar en paz y morir sobre tu pecho sin latidos. Una descarga me llama, me ofrece cómo vivir sin amor. No quiero. Si ya no tengo dónde mirar, muralla que poder tirar, mar que atravesar, ni nadie a quien amar, solo quiero morir en paz. Por favor, la boca seca. Muchísimas gracias. Y otro también sobre guerra. Frontera. Dolor dentro de ella y encorsetado en él. ¿Cuánto es capaz de llevar? Le cuesta al sol hacerse notar. Desde las ventanas sin cristal solo se ven nubes de polvo acariciando la ciudad. Todos escuchan la misma canción, agudos redobles apagados con un intenso do sostenido. ¿Cuánto es capaz de sentir? Escombros por calles, madres acunando sombras, miradas perdidas buscando una puerta. ¿Podrán salir algún día? Pregunta. Este poema le tengo muchísimo cariño porque fue hecho durante el 15M con tantas reivindicaciones que hicimos. Una de ellas, y seguimos haciendo, porque todavía hace falta, se titula Educación, ¿no? Y está vigente, está bien en vigor hoy. Después de tantos años de ignorancia, yo sé, tú sabes, ella sabe. Después de tanto esfuerzo, yo estudio, tú estudias, él estudia. Necesaria labor la de la maestra. Ella enseña, él enseña y todos aprendemos. Por el derecho a la cultura, no al yo pago, yo estudio. Tú tienes, tú aprendes. Ella no tiene, ella no estudia. Por la igualdad para todos, ellas enseñan. Nosotros os enseñamos y vosotros aprendéis. Bueno, aquí incluido porque este es uno que no está. Bueno. Este se le dedicó a mis queridas amigas. Limbo. Ya sé dónde está el limbo. Me caí por las escaleras del limbo y solo me rompí por dentro.
Mis piernas siguieron andando. Atravesé paredes, anduve por oscuros túneles, pisé arenas calientes y piedras afiladas. Volé para reunirme con vosotras. Se me rompieron las alas a medio camino y me enganché a su sonrisa. Sujeta a ella, seguí volando a baja altura. Más tarde, y ya sin su sonrisa, seguí caminando y él no. Seguí caminando hasta aquí. Ya no estoy rota, estoy con vosotras. Y ahora ya termino con esta. Dedicada a los árboles, dedicada a nosotras, a los árboles y a nosotras. Bueno. Dicen que los pinos y los tilos lanzan hilos de amor de color verde. Dicen que mariposean, los que pasean lo cuentan. Sobre los hilos atrevidos, pájaros se balancean, buscan una amiga y una amiga. Dicen que los pinos y los tilos lanzan hilos de amor de color violeta. Cerca de una cometa hay una cometa y vuela, y una farola enciende su vela. Feliz bajo el paseo me deslizo sobre el hilo que dicen que lanzan los pinos y los tilos, hilos de amor y de color rojo, que sobre él me sonrojo. Buenas tardes. Bueno, pues ya hemos completado la primera hora de nuestro evento. Ahora empezará una charla con los de Somos Psicología y los de... ¿Un poema? A ver, la chuleta. Voy a presentar a las tres... Perfecto. Toma. Vamos, tú termina. No, mejor tú porque tú tienes notas. Bueno, pues levantaros las tres y venir para acá. O sea, venga para acá. Solamente un momentito. Yo creo que todas las autoras necesitan y se merecen un aplauso enorme por dejarnos entrar en su arte y en su corazón. De verdad que muchísimas gracias, ha sido maravilloso. Y antes de que, porque sé que mucha gente se tiene que ir, antes de iros también creo que un enorme aplauso a Aleix, que soporta todos los cambios que le meto en los carteles, y a Javier, y por dejarnos este maravilloso espacio. Muchísimas gracias. Esto lo organizamos con ellos, que son maravillosos, el Sol de la Conce y la Asociación Feminista Mesa de Igualdad, en la que estamos Rosa, Pilar y yo, y muchas de vosotras que nos acompañáis en las concentraciones por los asesinatos machistas, que son 13 este año, con un bebé, un niño y una niña. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Pilar y bueno, vamos a pasar ahora a la charla debate. Después de este rato que hemos tenido en donde las compañeras con sus poemas y sus relatos nos han removido muchos sentimientos, pues ahora vamos a dejar aflorar también sentimientos gracias a estas tres mujeres que son dos psicólogas, Beatriz y Virginia, del colectivo Somos Psicología y Formación, y la sexóloga Alba Gómez, que es co-creadora de la plataforma, no, del proyecto Aclaset. Y van a hablar, vamos a hablar, porque ellas nos expondrán lo que les parezca bien, como unos 7 minutos, a ver si nos podemos ajustar cada una.
y luego ya tendremos un debate entre todas para expresar también y bueno, pues intercambiar con ellas opiniones. El tema general va a ser desplegando las alas, explorando la diversidad afectivo-sexual desde una perspectiva feminista. Así que nada, adelante.